Unión, Progreso y Democracia, para mí, para un número cada vez más creciente de ciudadanos, para todos vosotros, significa la esperanza de recobrar nuestra condición de ciudadanos, de poder participar de manera activa en la res pública, la cosa pública. La posibilidad de que esta quimera de una sociedad de ciudadanos libres e iguales deje de ser eso, una quimera, y aparezca como una necesidad, una realidad que depende de nuestro deseo, de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, de nuestra convicción y de nuestra inteligencia. Y nosotros, no queremos, no podemos dejar escapar esta oportunidad. Lo decía ayer Rosa, ante la afirmación de que es imposible una alternativa a la miseria actual de la política, hay que responder a la manera del gallego, en el buen o mal sentido de la palabra. Afortunadamente, todos llevamos en algún rincón de nuestro corazón un gallego. Hay que responder, decía, a la manera del gallego. Cierto, es imposible, pero ¿es o no necesario? Eso basta. La esperanza solo está para los desesperanzados, porque nos guía una pasión, la pasión por la libertad, esa pasión que está en la raíz de todo progreso humano. Unión, progreso y democracia. ¿Por qué renunciar a esa pasión? ¿Es necesaria esa renuncia? ¿Que es posible renunciar? Ya lo sabemos. Para nosotros es necesario no renunciar. Sin más, eso nos basta. Porque no estamos en una situación política ordinaria. ¿Quién puede no escuchar lo que ya es un clamor ante la creciente degradación de la democracia española? Nadie puede negar ya el gravísimo retroceso que padecemos en materia de derechos y libertades fundamentales. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia o religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, de lengua, etcétera, etcétera, que destituyen a los ciudadanos de su condición de tales, han sufrido en los últimos años una drástica reducción, especialmente en aquellas comunidades como la nuestra, en las que gobiernan partidos nacionalistas, o asimilados, como decía Rosa hace un momento, a los nacionalistas. Agravios que la política institucional no ha querido, sabido o podido evitar. Agravios que no pueden ser solucionados por el funcionamiento normal de la política, el juego político ordinario, es decir, la alternancia política. Es necesario un alternativo. Y no podemos esperar una reforma moral de nuestras instituciones políticas o de nuestros políticos. Lasciate ogni esperanza. Podemos escribir en la puerta de la política institucional del Parlamento de Cataluña como el Dante escribía a las puertas del infierno. Debemos conformarnos, debemos renunciar a la política entonces, debemos aceptar el mal como inevitable, debemos refugiarnos en el apoliticismo. ¿Qué debemos hacer? Debemos convertir lo que es un clamor generalizado pero inarticulado en un programa de actuación política. Pero no os confundáis, no nos queda la solución habitual. Nosotros no podemos siquiera entonar el famoso caveat consules. Sabréis que el Senado romano, en circunstancias de grave peligro para la República, entonaba su célebre caveat consules, ne cui detrimente res publica capiat, que los cónsulos procuren que la República no sufra daño alguno. Pero como os decía, ya no quedan cónsules, por lo que ha llegado el momento de que los ciudadanos en Cataluña nos digamos caveat cives, que los ciudadanos cuiden de que el sistema democrático no sufra daño alguno, no siga sufriendo daños. No, la amenaza no nos viene del exterior, procede de nuestros propios cónsules. No podemos esperar una reforma moral de nuestras instituciones políticas o nuestros políticos. Es el momento, es necesario plantear una alternativa política necesaria, extraordinaria, para que la política deje de amenazar nuestra vida ordinaria, para recuperar la política como garantía de nuestros derechos y libertades. Porque la política ha degenerado, se ha convertido en ningún lugar, tanto como en Cataluña, en una nueva religión. Este es el mal. Lo decía ayer Rosa con mucha precisión. La democracia es un sistema político en el que las diferencias no nos separan, en el que está garantizado el que las diferencias no nos separen. Un orden político al que no amenacen las diferencias. Esto es lo que hay que conseguir. De lo contrario, la diferencia, lo saben ustedes, se convierte en obligatoria y el orden político se constituye, exige la unidad de conciencia, la unidad de la lengua, la unidad de raza o de religión, lo contrario del verdadero laicismo.
En esto consiste la verdadera reforma, la verdadera alternativa que Unión, Progreso y Democracia significa. Iguales ante la ley, con independencia de cualquier credo, opinión, origen, lengua, la libertad en suma. No hay que ser nada obligatoriamente, ninguna identidad obligatoria, no tener que profesar ninguna confesión para tener plenitud de derechos, para ser ciudadanos catalanes o españoles. Este es el verdadero fundamento de la democracia. Es esto lo que la maltrecha Constitución de 1978 nos posibilitaba. Y esa esperanza, ese proyecto político, es lo que debemos recobrar. Fue posible y sigue siendo posible. Y lo reitero, si es imposible, no por ello deja de ser necesario, porque no hay otra opción, porque nos obligan a ser, de buen grado, yo sería político. Si la política fuera eso, política, pero es una nueva religión, como les decía, nos imponen un credo obligatorio, invadiendo un ámbito vedado para el poder político, la esfera de nuestra conciencia, la esfera de nuestra identidad, el de nuestros derechos y libertades fundamentales, porque no solo debemos obedecer, sino que además nos exige que lo hagamos de buen grado, que demos prueba de ello. La política es hoy en Cataluña un permanente auto de fe identitario. Al rechazo inarticulado de esa fe obligatoria en la que se ha convertido la política le llaman desafección, como si la ley exigiera el cumplimiento de la ley, exigiera el afecto positivo de los ciudadanos. La ley civil solo exige su cumplimiento, lo que no cumplen nuestros representantes políticos, ni más ni menos. En ese consiste su carácter civil, laico. De lo contrario, estamos ante un deber religioso, ante un dogma, porque de esta condición depende la laicidad del orden político. El único modo para seguir siendo ciudadano sin que la diferencia destituya al ciudadano de su condición, para pasar a ser un anticatalán o un antiespañol. No somos desafectos de la política. Porque la política no es para nosotros un acto de fe. No profesamos lealtad a ningún credo, solo a una Constitución, lo que nos permite la libertad de profesar el credo que libremente escogemos, sin que ello importe ni lo más mínimo para establecer el lazo político que nos hace miembros de pleno derecho de nuestra comunidad política. Y acudiremos a las urnas el próximo día 28 para materializar esa esperanza, para recobrar la política, la verdadera política, la alternativa necesaria a la nueva religión, para recobrar nuestra condición de ciudadanos, no de fieles. Pero para que ello sea posible, ya no es necesario, sino imprescindible que consigamos que Unión, Progreso y Democracia se siente y se sienta en el Parlamento de Cataluña. Sin el magenta no hay color, decía Rosa. El color del laicismo en la política, el color de la verdadera política, el color laico que destituirá el monocolor, la grisura de la nueva religión y hará surgir la esperanza del arco iris de la política sin religión. Muchas gracias.